¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a este programa en el cual analizamos la política desde una mirada marxista. Hoy abordaremos un tema muy solicitado que nos han estado consultando al interno y con insistencia, ¿no? Que es el derecho durante la Revolución Rusa. Y para hablar del tema, hoy contamos con un invitado muy especial, ya que ha estado en ocasiones anteriores. Él es Víctor Romero, quien es docente universitario por la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y también es militante del Izquierda Diario México. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, camaradas. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre atendernos, ¿no? Y esto nos va a ayudar porque siempre es bueno analizar la política y qué más de una mirada marxista, ¿no? Dentro de tanto panorama que se analiza, es bueno siempre decir cuál es la mirada. Ahora, para ir ya tocando un poco el tema del derecho, ¿no? Como acá tú sabrás ya, y hemos comentado hace un cierto tiempo, en Perú también hubo una crisis por el tema de la justicia. Entonces seguro que también en México, ¿no? Inclusive se han dado muchas cosas de elecciones de una reforma judicial popular. Ahora, pero quisiera consultarte ya, yendo al tema en sí. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones legales introducidas por la Revolución Rusa de 1917 y qué papel jugaron la consolidación del nuevo Estado obrero? Complejo, pero al mismo tiempo ha sido uno de los fenómenos, quizá el fenómeno más radical en lo económico, en lo político, en lo social que ha visto la humanidad. La Revolución Rusa se apostó por cambiar el mundo y la cuestión del derecho no fue la excepción. Entonces hubo una serie de cambios súper profundos, son varios, pero de entrada yo quisiera remarcar algunos. Primero, que el derecho ya no era, al menos en los primeros años de la Revolución Rusa, un arma que servía a la dominación de clase, sino que se destruyó el derecho zarista, se destruyó el derecho zarista, se destruyó a sus tribunales, se destruyeron a la policía, se destruyó al ejército, se destruyó al poderoso aparato burocrático del imperio zarista y se constituyó un nuevo sistema que si bien es cierto, retomó muchos aspectos de la tradición jurídica occidental, que Rusia es heredera, como lo somos en América Latina, Francia, España, le dio un giro de tuerca total. Es decir, el personal, los operadores jurídicos, por ejemplo, ya no eran una especie de sacerdotes que se elegían entre ellos y que se constituían en una casta, privilegiados económicamente, políticamente, socialmente, sino que fueron los obreros, las obreras, constituidos primero en los soviets, los que tomaron el problema de la justicia en sus manos. Es decir, ya no se tomó como un problema meramente de técnica jurídica, sino como un problema social. Entonces, cuando los obreros y obreras toman la cuestión en sus manos, se le empieza a dar soluciones de fondo a los grandes problemas que aquejaban a la sociedad rusa de principios del siglo XX. Evidentemente, esta toma de parte de los obreros de la justicia en sus manos, pues también era solo el correlato de la profunda revolución social que se había llevado a partir de la Revolución de Octubre, es decir, la nacionalización de la gran industria, la nacionalización y después reparto de las tierras, el control del comercio exterior, la planificación de la economía. Y todo esto se dio en cierta medida en un punto de la Revolución Rusa por medio de un derecho que venía directamente producido y controlado por obreras y obreros, que ya no tenía como principio cuestiones abstractas como la mera justicia, la mera equidad, no, sino que eran principios que tenían como guía acabar con la explotación del ser humano por el ser humano, tratar de organizar realmente de forma racional a la sociedad para cubrir todas las necesidades mínimas, básicas, materiales de
todo el pueblo trabajador. Entonces, justamente creo que sería imposible, ¿no?, decir todas las transformaciones que se dieron, pero creo que se podría resumir justamente en esta profunda democracia obrera, donde se le dio salida a todos los grandes problemas, al analfabetismo, al problema de la salud, al problema, por ejemplo, de la delincuencia, que evidentemente en los primeros años no era una cuestión que se pudiera resolver nada más con normas jurídicas. Eso no es posible ni en la sociedad capitalista, pero tampoco en una sociedad en transición. Pero lo que sí fue cierto es que se pusieron las primeras bases para tratar de ver y vivir el mundo de forma distinta. Evidentemente, después se iba a dar el proceso de estalinización, que iba a recortar muchas de las conquistas, pero a pesar del estalinismo, esto es muy interesante, las conquistas legales permanecieron, ¿no? O sea, permanecieron derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos civiles. Uno que creo que merece la pena remarcar es el divorcio civil, lo cual la Rusia soviética fue el primero. El derecho de voto a la mujer, la cual, de forma generalizada me refiero, la Rusia soviética fue la primera. Pensar en una sociedad que a futuro no necesitaría la coerción, la violencia para organizarse. El derecho actual, el derecho moderno, el derecho burgués, tiene en su seno, en su lógica, la violencia. Pues eso es claro porque la violencia al final sigue siendo indispensable para que una minoría de la población, una ínfima minoría de la población pueda imponérsele a la inmensa mayoría de la población, que es la que generamos la riqueza. Entonces, una gran conquista política, ideológica, cultural fue la consideración de que era posible que el derecho desapareciera y que la sociedad se reorganizara de una forma completamente nueva. Entonces, creo que esa sería la primera respuesta. Bien, bien, Víctor, efectivamente creo que eso nos ayuda a clarificar la línea divisoria, ¿no?, entre el derecho bajo el régimen anterior, y bueno, bajo el estado anterior zarista y bajo el estado obrero naciente, ¿no?, al calor. Entonces, ahora, eh, ¿qué podemos decir entonces? Por ejemplo, ¿de qué manera influyó la Revolución Rusa, impactó en el derecho internacional y en la perspectiva global sobre la legislación socialista? Sí, fíjense, esto también es fundamental. Antes de la Revolución Rusa, las diferentes legislaciones nacionales tenían, tenían una división muy, muy tradicional. Es decir, para los que estudian derecho sabrán que las típicas ramas son el civil y el derecho penal. Y de ahí se desprende el resto. Ni siquiera el constitucional era tan importante como el civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil, pues es la típica regulación, bueno, cuestión legislativa que regula los intereses del hombre egoísta, o sea, del individuo burgués. La Revolución Rusa impacta en todos los sentidos porque a partir de la Revolución Rusa, los países imperialistas centrales se dan cuenta de que no pueden mantener la dominación capitalista nada más en función de fuerza e ideología, sino que necesitan impulsar dentro de sus propios límites, evidentemente, un grado de legislación social. Es decir, todos los derechos sociales que hoy día conocemos y que han sido terriblemente golpeados por la ofensiva neoliberal, pero el derecho a la jubilación, a la vivienda, a la salud, tal como lo conocemos, es impensable sin la Rusia soviética, porque justamente la Rusia soviética fue la primera que puso sobre la mesa que era posible organizar todo ese sistema de seguridad social. Muchas veces en las escuelas de derecho o en las de historia dicen, bueno, realmente la primera legislación social vino de la Alemania de Otto von Bismarck en finales del siglo XIX, pero muchas veces no aclaran el pequeño detalle que la jubilación, el derecho de salud, está muy limitado a un pequeño sector de trabajadores y trabajadoras sindicalizados de la Alemania de Bismarck, y que, por ejemplo, la jubilación de la Alemania de Bismarck solo alcanzaba a los hombres de 70 años.
cuando el promedio de vida andaba en los 40, 50, pues era bajísima la población que realmente se podía jubilar. Y resulta que la Revolución Rusa no, replantea todo el sistema y garantiza el derecho a la jubilación. Eso obliga a muchos de los países imperialistas a tratar de adoptar ciertas medidas sociales, insisto, dentro de los propios márgenes del capitalismo, para presentarse ante sus clases trabajadoras como estados viables socialmente. Socialmente me refiero a que puede garantizar derechos de forma superior a lo que hacía la Unión Soviética. Entonces creo que esa es una visión muy, muy importante. El caso, les voy a hablar del caso mexicano rapidísimamente, siempre nos enseñan que en México fue el primer país que incluyó los derechos sociales en su constitución. Y en un sentido temporal y jurídico, eso es verdad, 1917. Pero cuando uno estudia la historia jurídica mexicana se da cuenta que para que esos derechos fueran realmente efectivos, tuvieron que pasar al menos 30 años. O sea, hasta los años 40 el sistema político mexicano construye un sistema de seguridad social. Limitado, pero lo construye. Cuando la Unión Soviética ya venía garantizado desde hace décadas. Entonces presiona, digamos, por la izquierda a los países imperialistas y al resto del mundo, y las clases trabajadoras del resto del planeta se ven impulsadas a reclamar mayores derechos, inspiradas por la revolución bolchevique. Entonces aquí se da un juego, ¿no? Entre ceder un poco de parte de las burguesías nacionales con represión. Y no se puede entender, digamos, todo el derecho social, no se puede entender el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es muy interesante si las aportaciones que da en el plano de lo material la Revolución Rusa. Por supuesto que países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos no lo van a aceptar. Presentan la historia como una cuestión lineal, ¿no? Como una simple suma de acontecimientos, y que sus sistemas de seguridad social jurídicos, pues es un proceso que iban a llegar tarde o temprano, y no, realmente llegaron porque necesitaban responder política, económica y socialmente a la revolución bolchevique. Hoy en día, justamente, y con esto cierro, si hay tanto retroceso en los derechos sociales, no solo es porque la clase obrera viene golpeada y desorganizada y buena medida por las burocracias sindicales, ¿no? Sino también porque, como toda, ya el discurso de la revolución no está tan presente como en otra época, pues las burguesías nacionales tampoco tienen tanto empacho por decir, bueno, pues lo que hay es esto, ¿no? Este es este capitalismo salvaje y es lo que tenemos, aguántense, es el mejor mundo posible. Pero bueno, eso justamente se puede vencer con la organización, ¿no? Pero bueno, ya no quiero tomar más tiempo para esta cuestión. No, está bien, Víctor, está bien. Te dejo porque tu explicación es muy clara, ¿no? Ahora, ¿qué juristas podemos rescatar durante esos primeros años de la Revolución Rusa, ¿no? Y cuáles fueron sus contribuciones? Bien, hay una lista más o menos larga, poco conocida para América Latina, pero los dos más famosos e importantes, sin duda, son Peter Ivanovich Stushka y Evgeny Pashukanis. Antes de estos dos juristas hubo intentos por tratar de analizar al fenómeno jurídico desde una perspectiva marxista. El propio Marx hizo algunas anotaciones, algunas reflexiones, pero pues no era su tema central, ¿no? O sea, Marx no estaba interesado particularmente en analizar de forma aislada el derecho, más bien Marx estaba interesado en analizar en la totalidad del sistema capitalista, de la lucha de clases, del colonialismo. Para cuando llega la Revolución Rusa hay algunos marxistas que habían hecho un intento por ahí. M.A. Reisner, un marxista ruso, intentan analizarlo, pero pues tiene varias debilidades. Entonces cuando entran dos, no solo marxistas, sino militantes bolcheviques, Stushka de entrada, que estudió Derecho, pero ya desde su época de estudiante se une primero al Partido Socialdemócrata Ruso, que luego se convertirá en el Partido Bolchevique, y luego Pashukanis, que igual es estudiante de Derecho. Entonces Stushka hace algo que para
Tal vez la mayoría de los estudiantes de ciencias sociales es muy elemental y obvio, y hasta se podrán burlar un poco de nosotros los abogados, pero pues ubicar al derecho como una relación social. La educación jurídica, tanto de hace 100 años como hoy, está muy, muy centrada en la norma jurídica, en un aspecto muy abstracto, muy frío. Y Stushka dice, pues no, hay que sentarnos en la relación entre sujetos, pero sobre todo entre clases, y cómo el derecho interactúa en esa relación y no es un producto meramente aislado, amoral, pues no, es un producto que viene con la marca de una clase social, en este caso la burguesía. Ese es un primer gran aporte. En español tradujeron su libro como La función revolucionaria del derecho y el Estado. Es una edición que se publicó en 1969 y que es muy esclarecedor. Luego, Pashukanis, que es camarada de Stushka, dice, pues sí, camarada Stushka, usted está en lo correcto, pero el problema, dice Pashukanis, es que ¿qué hace diferente al derecho? Pues del resto de relaciones sociales. Porque al final, pues sí, el derecho es una relación social, pero si esa nos vamos, pues todas son relaciones sociales. Entonces, Pashukanis, tomando el método del capital de Marx, dice, bueno, vamos a establecer, lo estoy resumiendo de forma muy apretada, que el derecho es la relación de propietarios de mercancías entre sí. ¿Por qué esta definición? Porque cuando Pashukanis empieza a historiar al derecho, se da cuenta que lo que nosotros ya llamamos derechos de forma moderna, ojo, aquí estamos excluyendo a los sistemas jurídicos que pudiera haber en la Edad Media europea occidental, en la época romana, que también para los estudiantes que de América Latina es muy popular nuestro derecho romano, o en los sistemas normativos o jurídicos que pudiera haber en la América precolombina. Dice, no, justamente en la época moderna burguesa, Pashukanis ahí hace algo de historia y lo empieza a ubicar por ahí del 1200 y pico. Ojo, recordemos que el capitalismo como consolidación pues tarda siglos, no es un día para otro. Se empiezan a reconocer justamente derechos y obligaciones en función del intercambio de mercancías, o sea, de la acumulación ampliada del capital. Entonces, cuando se piensa el derecho en esos términos, es mucho más fácil entender por qué la sociedad moderna se mueve como se mueve en términos jurídicos. Para que sea más fácil de visualizar, pensemos en el derecho de familia, que todos nuestros países comparten, que implica desde la patria potestad de los hijos menores, la cuestión de quién va a proporcionar los medios de vida cuando los padres se separan, pero alguien una vez señaló acertadamente, un profesor, el problema es que todo el derecho civil, el derecho de familia, que es parte del derecho civil, pues tiene que ver con la propiedad. O sea, prácticamente todo tiene que ver con la propiedad. ¿Quién se queda con tal recurso? ¿Quién se queda con el trabajo del otro? Incluso algo que es muy central, que es la patria potestad de los hijos menores, pues se calcula siempre en términos económicos. Evidentemente no excluye que, claro, los hijos necesitan recursos para vivir, pero todo gira alrededor de la propiedad, todo. Entonces, con la metodología de Pashukanis es más fácil entender este proceso. Y justo los estudiantes de Derecho somos mal formados porque se nos enseña a pensar en términos excesivamente abstractos de la igualdad. Sí, bueno, igualdad ante la ley, pero no igualdad de condiciones materiales. Libertad, sí, pero la libertad, un poco como diría de Milei, pues de morirse de hambre, ¿no? Y de la propiedad, que es la sacrosanta propiedad, que eso es prácticamente un dogma en el derecho. La propiedad puede tener diferentes modalidades, pero la gran propiedad capitalista es un dogma, es intocable. O sea, el gran derecho humano en el sistema jurídico moderno es la propiedad, no es la igualdad, no es la dignidad del ser humano, no, es la propiedad. Y justo cuando pensamos con los juristas bolcheviques desde esta perspectiva, todo se ilumina. Es más fácil entender todo y salirnos de las grandes fórmulas que luego los abogados nos da por hablar en latín, que realmente dice muy poco en los juicios. Entonces yo creo que esos serían los dos grandes aportes de los dos grandes juristas bolcheviques. Bien, Víctor, por ejemplo, ya has tocado un tema, pero quisiera tal vez que lo refuerces, ¿no? ¿En qué se basa el derecho contemporáneo, ¿no? El que se enseña en la academia, en las universidades, ¿no? ¿Y cuál es la esencia del derecho contemporáneo? Lo has mencionado, ¿no? Pero me gustaría que tal vez
reforzáramos ese aspecto. Sí, el derecho moderno contemporáneo tiene en su base los derechos de la gran burguesía. O sea, toda la constitución, todas las constituciones de nuestros países, los derechos penales, códigos civiles, leyes laborales, tienen como base la gran propiedad capitalista. Todo, o sea, la igualdad tiene que ver no entre, como les decían, igualdad de condiciones materiales, sino que las leyes presuponen que somos sujetos aislados y en las mismas condiciones. Es decir, ustedes seguramente han de conocer a Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina. Bueno, según el Código Civil, yo, Víctor, soy igual a Carlos Slim. ¿Por qué? Porque cada uno representa un voto, cada uno tiene el mismo derecho. Pero ¿qué sucede si eso lo llevamos realmente al plano de la vida cotidiana? Pues no, el voto de Slim podrá valer lo mismo en la urna, pero el acceso de su monopolio lo pone en una ventaja comparativa a mí infinita. Entonces, la esencia del derecho moderno es proteger toda los derechos burgueses, propiedad y luego la igualdad y la libertad. Ahora, el Estado moderno, y esto lo describe Pashukanis en su libro, tiene una característica que los estados políticos anteriores no tenían en ninguna época de la humanidad. ¿Por qué? Porque si nos remontamos, por ejemplo, a la edad antigua griega o al estado mexica o como se conoce popularmente azteca, precolombina, pues básicamente eran organizaciones políticas que servían para, igual que ahora, para imponer a una élite en el poder con sus respectivos privilegios. Pero curiosamente esa élite no tenía mayor problema en decir que ellos eran privilegiados. ¿Por qué? Porque así lo habían querido los dioses, por derecho de sangre, y el Estado cumplía la función de imponer por la fuerza. Pero resulta que el Estado moderno capitalista no puede abiertamente decir que nace en función de una clase social y para proteger a esa clase social. ¿Por qué? Porque justamente en nuestra época, si el Estado tomara ese discurso, pues no podría mantener la dominación. Y todo el cuento que nos han contado de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de la ley, se vendría abajo. Entonces, Pachucani se explica cómo es posible que los estados anteriores en la Edad Media Europea exactamente lo mismo, el Estado una máquina de violencia para imponer la disciplina y el poder de los señores feudales. Pero nuestro Estado no, nuestro Estado no puede presentarse tal como es. Entonces necesita hacer un rodeo ideológico y decir que representa el interés general, que nos representa en teoría a todos. Con esta operación ideológica, el Estado primero crea una masa homogénea, es decir, borra la existencia de clases sociales y nos convierte a todos y a todas en ciudadanos. Y lo que caracteriza al ciudadano es que todos somos iguales. Entonces, el Estado así puede presentarse que representa a todos. La única diferencia es que como hay votaciones, pues a veces el Estado, ciertas personas dirigen al Estado porque ganaron la votación presidencial y después a la siguiente elección otros, ¿no? Pero esa es la gran operación ideológica del Estado. Para no tener que presentar la dominación de forma tan cruda como es, tiene que hacer este rodeo ideológico y presentarse a sí mismo como el representante del interés general, o sea, el representante de una masa homogénea, lo cual O sea, evidentemente no es un verdad. Estado neutro, Un un Estado Estado neutro, ¿no? un Estado neutro que no representa a un interés de clase particular, sino que depende quién llegue, porque lo presenta como si no hubiera clases sociales. Hace todavía en los años 70, pues esto era ampliamente cuestionado. Y en las escuelas de derecho, y casi les puedo asegurar que en Perú sucedió igual que en México, pues se fueron recortando materias tipo sociología, economía política, porque eran materias que precisamente ponían sobre la mesa la discusión de las clases sociales. Y ahora la mayoría de los abogados pues creen que su actividad es meramente técnica, ¿no? De que pues, los derechos están ahí y que lo único que tienen que aprender en la facultad de derecho, en la escuela de leyes, es cómo aplicarlo, ¿no? Cómo hacer la demanda, cómo preparar la denuncia penal,
cómo hacer el habeas corpus o el amparo, como se llame. Entonces, en forma bastante concentrada, podríamos decir que en eso se sintetiza el derecho moderno. Muy bien, Víctor, creo que nos ha sido esta parte muy ilustradora, ¿no? Para entender que el derecho tiene un carácter de clase, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo podemos encontrar justicia, no? Porque acá en Perú, como tú sabrás, producto del levantamiento contra Boluarte, han habido asesinados y hay impunidad. Y en cada protesta social que la gente se, bueno, que los compañeros, los campesinos, obreros se levantan, producto de la represión hay asesinados y impunidad total. Entonces, ¿cómo se podría encontrar una justicia mínima, no? Sí, bien, esa es una pregunta que es pertinente no solo para el Perú, yo creo, sino que para México y América Latina y el mundo. Ustedes recordarán que en el caso mexicano es mundialmente célebre y de forma bastante triste el caso de Ayotzinapa, la Claro, desaparición de 43 estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa en México, de Guerrero. Y han pasado un poquito más de 10 años y no ha habido justicia. O sea, primero no se sabe dónde están los estudiantes y no se ha castigado a los principales responsables. Se han castigado a algunos mandos medios, pero no a los principales responsables. Aquí me quisiera remitir a la Revolución Rusa, porque justamente pues la cantidad de injusticias que se vieron en la Rusia prerevolucionaria pues eran de estas magnitudes. O sea, masacres constantemente contra obreros, masacres contra campesinos, despojo de tierras. O sea, es un tema sumamente actual. Y justamente las vías institucionales que se ponían, si bien en la Rusia zarista era todavía más autoritario, ¿no?, que lo que nosotros hemos conocido hoy en día en nuestros países, pues se llegaron a abrir algunas vías institucionales, pero que esas vías institucionales pues no terminaban de resolver nada. Ojo, esto no significa que no se tuviera que dar esa lucha. El propio Lenin alguna vez lo dijo, el poder participar, por ejemplo, en la Duma Imperial Rusa. La Duma es el parlamento que formó el zar Nicolás II después de la primera revolución rusa de 1905, donde hubo pues diputados incluso bolcheviques. Era participar en esos organismos no porque se pensara, ¿no?, que se pudiera cambiar desde ahí. O sea, Lenin estaba convencido que eso no era posible, sino participar en ese tipo de organismos porque daban una tribuna de denuncia y que a su vez permitían llegar a una mayor cantidad de obreros y obreras, donde se pone en su máxima expresión el parlamentarismo revolucionario y los tribunos del pueblo. Entonces los bolcheviques demostraron que desde ese campo, desde las instituciones en sí mismas, era imposible, ¿no? Era imposible cambiar de raíz el problema y resolverlo, pero que al mismo tiempo era una herramienta táctica. Y el cómo, pues los bolcheviques creo que nos mostraron el camino, la necesidad de una organización propia de la clase trabajadora, una organización independiente que levante un programa político que esté dispuesto a combatir hasta el final por las reivindicaciones, ¿no? Y no solo de la clase obrera, del movimiento de mujeres, del movimiento ecologista, del movimiento de la comunidad sexodiversa, por los derechos de los animales. Es decir, una organización que apueste a organizar a la clase trabajadora para preparar un cambio profundo de las estructuras sociales. Porque también si lo piensan, el derecho, tanto el moderno como hace 2000 años, por naturaleza es conservador. Entiéndase conservador como un sistema que está diseñado para mantener una situación social específica, o sea, Víctor, para entonces estabilizar las relaciones sociales. entonces te hago Sí, ahí una pregunta ahí al vuelo, entonces, a propósito, pues, de que acá tanto Sheinbaum como Obrador tenían la propuesta, o tienen la propuesta de que
la elección de jueces, ¿no? Vía elección popular. Entonces, los trabajadores, la clase trabajadora, tenemos que tener alguna ilusión que vía esa elección se va a encontrar justicia, o simplemente no va a tocar el cuestión de fondo, como tú has mencionado, el carácter de la propiedad, ¿no? Sí, esa reforma judicial en México, que ahora justamente, miren qué coincidencia, el domingo empezaron las campañas electorales de los que quieren ser jueces aquí en México. Son jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia, que vendrá siendo su tribunal constitucional, y de otros tribunales menores. Y se presentó como una reforma democratizante que iba a poner en manos del pueblo, decían, la justicia. Pero realmente varios análisis en el que en general nosotros coincidimos es que este proceso no va a democratizar realmente al Poder Judicial. Varias razones. Primero, lo que pone en consideración sí es elección de jueces y juezas, pero ojo, esos jueces y juezas pasaron primero un filtro de los partidos del Congreso mexicano, de nuestro Parlamento. Es decir, yo, Víctor, no se podían presentar, no me puedo presentar como juez si previamente no tuve la aprobación de los partidos del Congreso, entonces ya hay un filtro. Evidentemente, los partidos patronales no van a permitir que llegara alguien que siquiera se atreviera a cuestionarlos. Primer filtro. Segundo filtro, todo sistema jurídico, tanto peruano, mexicano, o sea, porque todos los de América Latina operamos más o menos igual, tiene un principio que se llama principio de legalidad. Entonces, ese principio de legalidad dice que los funcionarios públicos, en este caso jueces y juezas, solo pueden hacer lo que estrictamente les dicta la ley. Por lo tanto, aunque en su campaña electoral los jueces y juezas prometan que va a haber justicia, pero si hay una ley que es profundamente injusta, que por ejemplo legaliza despojos contra comunidades indígenas, pues los jueces su obligación es aplicar esa norma, no importando que hayan llegado prometiendo justicia. El principio de legalidad se aplica porque está en nuestras constituciones. En la Constitución mexicana está, en la de Perú, en la de Argentina y en la de Brasil. Entonces, es más un corte de demagogia. Y luego, hubo aspectos en esta reforma estructurales que no se tocaron. Por ejemplo, los jueces van a seguir teniendo salarios de privilegio, mientras que en México la mayoría de la población estamos profundamente precarizados en nuestras condiciones de vida. El sistema judicial mexicano va a seguir recibiendo auténticos salarios de privilegio, salarios millonarios. Segundo, estos jueces no son revocables. O sea, estos jueces, a partir de que ganen la elección, pues van a ser como lo hacen tanto los políticos burgueses, piden el voto y después se desentienden de sus promesas de campaña. Tercero, ya mencioné el de la, claro, falta la revocabilidad, donde pues por ejemplo, en la Comuna de París en 1871 o en la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917, cuando alguien era elegido para un puesto, pues tenía la obligación de rendir cuentas y si ante sus electores no cumplía, en automático se le removía. Justamente toda la reforma judicial mexicana no toca estos aspectos, los deja intactos, lo que permite que se siga reproduciendo una casta judicial. O sea, se va a reproducir, seguir reproduciendo una casta judicial. Me podrán decir, oye, Víctor, pero hay que esperar. Ok, pero este experimento ya se aplicó en Bolivia en la elección y has tenido muchísimas críticas porque precisamente el carácter de la justicia pues no se ha modificado, sigue habiendo muchos problemas de ilegalidad, de despojos, de injusticias sociales. Entonces, presentar esto como la gran reforma realmente es parte de un discurso. Ojo, también quisiera remarcar esto antes de terminar con este punto. La población mexicana estaba profundamente ofendida con el Poder Judicial, porque por muchas décadas fue un poder profundamente antidemocrático, que defendía privilegios de casta, conservador. Muchas de las resoluciones más importantes de la Suprema Corte en México fallaban contra los intereses populares. Entonces, la mayoría de la gente reclamaba un cambio, solo que el cambio que se
que se les ofreció no representa realmente los intereses de las mayorías, a pesar de que diga lo contrario, porque mantiene estas estructuras de poder que solo pueden ser modificadas realmente por una fuerza social superior. Entonces, yo respondería a eso en esa pregunta. No, muy bien, Víctor. Creo que este tiempo que estamos conversando y charlando, en lo particular, me ayuda bastante y creo que todos los que nos siguen también, porque nos da una perspectiva de que el derecho no está aislado dentro del modo de producción. O sea, entonces hay que verlo así. Entonces, también has tocado los aspectos de la coyuntura y el tema de la reforma judicial que se plantea en México, ¿no? Te agradezco bastante, Víctor, por ese tiempo y tal vez si tuvieras algunas palabras finales. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecerles la invitación. Siempre disfruto mucho estar con ustedes, con los compañeras desde Perú. Yo creo que algo que quisiera remarcar es que al derecho, al menos el derecho moderno, se le puede dar un uso táctico dentro de la estrategia. Sanón en Argentina, que es una fábrica recuperada, usó tanto movilización y organización política como estrategia legal. Y Sanón es un gran ejemplo de cómo la organización se puede apoyar en la normatividad jurídica, se puede apoyar en abogados de izquierda democráticos para facilitarse la consecución de sus fines. No poner al derecho como el centro, porque a veces se cae en ese error, sino que puede ser un medio, uno de varios medios que puede ayudar en la lucha de clases de los desposeídos de la tierra. Entonces, pues yo recomendaría a los que nos están viendo, pues si pueden echarse una revisada al tema de Sanón, hay documentales, hay libros, creo que vale mucho la pena. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Sinceramente, creo que esta charla es muy nutritiva para todos quienes la van a ver, ¿no? Yo te agradezco bastante por tu tiempo y, bueno, te quiero comprometer para más adelante seguir discutiendo sobre estos temas que nos apasiona bastante. Claro que sí. Bueno, un fuerte abrazo, compañero, camarada, y un saludo a todos allá en el hermano país de México. Un fuerte abrazo. Abrazos, hasta luego. Muchas gracias.